Ya, vamos a tener en primer lugar que la mayoría de las células del sistema inmunitario son glóbulos blancos. ¿Y cómo es que se originan estos glóbulos blancos? Pues nacen, tanto glóbulos blancos, plaquetas, como glóbulos rojos, nacen de una célula precursora común. Esta va a ser la hematopoietic stem cell o célula madre hematopoyética. Este término le he puesto HSC porque se repite bastante en las diversas libros que he revisado. Hematopoietic Stem Cell, HSC. También en el ABAS está como célula troncal, célula madre troncal o célula troncal hematopoyética, algo así. Pero todas esas son, o sea, todos esos términos en español, en realidad son esa, HSC. Célula madre hematopoyética es una célula madre multipotente que va a dar origen a dos células madre también, que van a ser de dos linajes, el linaje mieloide y el linaje linfoide. Las células madres mieloides van a dar origen a unidades formadoras de colonias, eosinofílica, basófila, megacariocítica y un eritroide. Mientras que la célula madre linfoide, que va a dar origen al linaje linfoide, va a dar origen a los linfocitos. Ahora, eh, como ya te dije, ¿no? Todas estas unidades formadoras de colonias que van a comenzar a distinguirse en distintos tipos de células dependiendo de qué proteínas las estimulen, de qué factores estimulantes vayan a estimular estas unidades formadoras de colonias, van a empezar a formar diferentes poblaciones celulares. Asimismo, los leucocitos, tanto por la presencia de gránulos como por la cantidad de lóbulos que pueda presentar su núcleo, se van a dividir en granulocitos y en agranulocitos. Y en agranulocitos. Dentro de los granulocitos tenemos a tres. No sé si recordarás, Rodri, la mnemotecnia que había hecho, que es BEN. Ven es basófilos, eosinófilos, neutrófilos, en ese orden lo puse, que son granulocitos y que tienen un núcleo polimorfo, o sea, tienen un núcleo multilobulado. Y los granulocitos que son linfocitos y monocitos, lima. Sería lima y ven, linfocitos, monocitos, granulocitos y basófilos, eosinófilos, neutrófilos, granulocíticos. Ya, ahora en esta imagen podemos ver cómo es nuestra población celular. En un hemograma, pues tenemos que los leucocitos más abundantes son los neutrófilos, que abarcan del 60 al 70%. Le siguen los linfocitos, que son del 28%. La tercera población sería monocitos, seguido por eosinófilos, y los basófilos son los más, no son tan abundantes. Ahora vamos a hablar un poco sobre los antígenos CD. Rodri, ¿te acuerdas que, ya bueno, antígenos primero, en primer lugar? ¿Qué son los antígenos? Es una definición bien así directa. Rodri, ¿qué son los antígenos? Ajá, sí, ¿cuál es la definición? En el ABAS dice que los antígenos son sustancias, solamente así, no dice si son extrañas o no, solamente dice que son sustancias capaces de producir la producción de anticuerpos, capaces de estimular la producción de anticuerpos. Y bueno, tenemos aquí, ¿no?, los antígenos CD. En sí se llaman antígenos porque van a ser reconocidos por anticuerpos monoclonales. Y los anticuerpos monoclonales van a ser, bueno, en sí reciben antígenos, esta nomenclatura, este nombre de antígeno CD porque son reconocidos por anticuerpos monoclonales. Pero los anticuerpos monoclonales no son naturales de nuestro cuerpo, sino son anticuerpos fabricados en un laboratorio, son sintéticos. Y CD quiere decir Cluster of Differentiation, o sea, grupos de diferenciación. Estas proteínas van a ser marcadores que se van a encontrar en la superficie de las células, y que van a permitir diferenciar a un grupo celular. Ahora, aquí dice, ¿no?
Es una nomenclatura CD que sirve para diferenciar a moléculas de la superficie celular que van a ser reconocidas por grupos o clúster de anticuerpos monoclonales. Por eso clúster viene de anticuerpos, o sea, en sí es una relación de anticuerpos monoclonales y antígenos CD. Van de la mano, pero sirve para distinguir poblaciones celulares. El, la mayoría de las HSC, o sea, las hematopoietic stem cell, van a expresar la CD34. La mayoría de los leucocitos, CD45. Los linfocitos T van a expresar CD4, CD8 y van a diferenciar sus poblaciones. Ah, ya. Eh, aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos a nuestras células blancas. Podemos observar que basófilos, eosinófilos y neutrófilos van a ser células granulocíticas polimorfonucleares. Tanto neutrófilos como monocitos y macrófagos van a pertenecer, van a encargarse de la fagocitosis. Van a ser células que se van a encargar de digerir sustancias, microbios, patógenos en realidad, así también como células muertas en nuestro cuerpo. Los monocitos, ya bueno, continuamos. Entonces, neutrófilos y monocitos van a ser fagocitos, pero monocitos, macrófagos y células dendríticas van a pertenecer al sistema fagocítico mononuclear. Estos dos de aquí algunos van a derivar de los monocitos sanguíneos y otros van a derivar directamente de precursores que se han formado en la vida fetal. Vamos a comenzar con los neutrófilos. Lo más importante, un dato importante de los neutrófilos es que los neutrófilos son los leucocitos más abundantes en el sistema circulatorio periférico. Y es la célula principal que va a reaccionar en las reacciones inflamatorias. Ya. Características histológicas. ¿Cuánto mide un eritrocito, Rodri? No, no, no. Es de 7 a 8 micrómetros en ese rango. El eritrocito, glóbulo rojo. Sí, sí, sí. Ajá, es en comparación, vamos a hacer una comparación. Entonces podemos observar aquí que un neutrófilo mide un poquito más, ¿no? Que un glóbulo rojo es mucho más grande. Se puede distinguir esta diferencia en tamaño. También podemos observar bueno, en primer lugar el tamaño mide de 12 a 15 micrómetros el neutrófilo. Ahora, el núcleo está multilobulado. Puede tener de 3 a 5 lóbulos, también es una característica distintiva. En cuanto al citoplasma, al ser hacer un leucocito granulocítico va a tener gránulos tanto primarios como secundarios, que aquí vamos a observar. Aquí. Los primarios van a tener elastasa, defensinas, mieloperoxidasa, y los secundarios lisozima, lactoferrina, gelatinasa y otras proteasas. Estas van a ayudar a la desintegración de los microbios una vez que hayan sido fagocitados. La vida media de los neutrófilos va a ser de 6 a 7 horas y ya bueno, tanto neutrófilos como monocitos tienen a la misma madre, solamente que dependiendo de qué proteína vaya a estimular a esta célula, se va a generar un linaje, o sea, un grupo de familias de células blancas, ¿no? En este caso, para que se generen los neutrófilos, se ha necesitado que la proteína que estimule a esta UFC de granulocitos macrófagos sea el factor estimulante de colonias de granulocitos. Algo también, Rodri, que te había dicho hace bastante tiempo era que hay medicamentos, no sé, hay casos en los que hay neutropenias o sea, hay casos en los que hay casos de cáncer también, en los que las personas están muy inmunodeprimidas y casi no tienen defensas, no tienen glóbulos blancos. En esos casos se suele administrar a esos pacientes filgastrim, lenogastrim, que son formas sintéticas de esta proteína, del factor estimulante de colonias de granulocitos, con la intención de que el paciente empiece a formar más neutrófilos y aumentar un poco más sus defensas. Ya, entonces lo más importante de los neutrófilos es que
Eh, Son los leucocitos más abundantes, 60-70%, tienen un núcleo multilobulado, tienen gránulos primarios y secundarios en su citoplasma, fagocitan, se encarga de la fagocitosis y son las primeras células en acudir a una zona inflamatoria cuando hay una reacción. Vamos a continuar con los monocitos. El rasgo más distintivo de los monocitos, en primer lugar, no tiene gránulos. Sí, esta célula sí se encarga netamente de fagocitar. Utilizo otros métodos mucho más variados, ¿ya? Ya. Lo más importante, lo más distintivo del monocito es que son los glóbulos blancos más grandes de la sangre periférica. En cuanto a su proporción, pues son del 2 al 8% de los glóbulos blancos. Podemos observar en cuanto a sus características histológicas, como ya te he mencionado, el glóbulo rojo mide de 7 a 8 micrómetros, ¿ya? El monocito es grande, es muy grande, es bastante fácil de distinguirse. Tiene un núcleo excéntrico y en forma riñonada. El núcleo se encuentra casi a un extremo del citoplasma. Y en el citoplasma se van a encontrar lisosomas. Casi no hay muchos gránulos, van a haber más lisosomas, ajá. Los lisosomas van a ser aquellos que le van a conferir ese aspecto granular a los monocitos. Ahora, los monocitos, una vez que se originan de la médula ósea, van a entrar a la circulación sanguínea y van a vivir de 1 a 7 días. Los monocitos pueden tener dos orígenes. Pueden nacer o bien de la médula ósea, que es nuestro estadio postnatal, o en la vida fetal también se han formado monocitos que, bueno, en primer lugar, en la vida fetal, tanto el saco vitelino como el hígado fetal van a formar monocitos fetales y macrófagos embrionarios tempranos. Estos van a migrar hacia los tejidos y estos se van a convertir en macrófagos residentes en los tejidos, macrófagos ya estables de los tejidos. En cambio, algunos de nuestros macrófagos que están en nuestros tejidos provienen de los monocitos. Al igual que los neutrófilos, los monocitos, como ya te mencioné, nacen de la misma mamá, nacen de la misma unidad formadora de colonias, pero en esta célula, la proteína encargada de estimular la formación de monocitos es el factor estimulador de colonias de macrófagos. Es el factor estimulador de colonias de macrófagos. Ajá. Es esta proteína la que estimula que ésta se convierte en monocito y macrófago. Ya, eso es todo, Rica. Ya. ¿Cómo es que el monocito que está en la sangre pasa a los tejidos? Esto lo hace porque los monocitos salen, está circulando aquí normalmente, ¿no? Y no sé, aquí hay una infección, entonces los monocitos empiezan a migrar por las células endoteliales que recorren los vasos sanguíneos. Esto lo va a hacer mediante el proceso de diapédesis. Va a salir de los vasos capilares mediante diapédesis. Y una vez que llega al tejido, no sé, aquí está, ¿no? Aquí se encuentra nuestro macrófago. Va a migrar de nuestro tejido hacia la zona de infección mediante quimiotaxis, mediante la atracción de sustancias químicas. Esas sustancias químicas pueden ser todas estas. Las más importantes son toxinas que pueden generar bacterias, productos del complemento, degenerativos, entre otros. Una vez que el monocito sale de la sangre, va a empezar a cambiar. Así como cuando alguien sale de su casa, no sé, por ejemplo, ¿no? Cuando estaba en mi casa es como cuando estaba en la sangre. Era inmadura, casi no luchaba contra nada. Y una vez que ya salí de mi casa, me convertí en macrófago, crecí, empecé a combatir muchas cosas, aumenté de tamaño y eso, ¿no? No sé qué opinas, Rodri.
Ajá, entonces los monocitos cuando están en la sangre casi no tienen capacidad de lucha, más bien adquieren toda esa capacidad cuando salen de la sangre y cuando están en los tejidos. Ahora, los macrófagos en los tejidos van a adquirir nombres. Si es que, no sé, si es que mi macrófago está en el hígado, pues se va a pasar a llamar célula de Kupffer. Si está en el pulmón, va a ser macrófago alveolar. Si está en el sistema nervioso central, microglía. Algo, Rodri, que no se mencionaba acá, pero dicen, o sea, no es que dicen ya, pero se menciona que el monocito, una vez que nace y se va y se va a la sangre, pues va a expresar proteínas de superficie. Si es que expresa CD43 menos, esta célula, este monocito, bueno, este monocito o sea, va a ser como que va a estar programado para quedarse toda su vida en el vaso sanguíneo. Es como que tiene que estar ahí, o sea, ese es su destino. En cambio, si es que sale con la proteína de superficie CD43 más, va a tener la capacidad de mirar hacia los tejidos. Aquí lo dice. Y es que es con CD43 menos, se quedan en las células, en los vasos sanguíneos. Y es que CD43 más sale a los tejidos y se diferencia en todas estas células. Ahora, los macrófagos, claro, como derivan de los monocitos, van a tener también un solo núcleo. Este núcleo va a ser excéntrico. En comparación con su tamaño, este núcleo va a ser pequeño, va a tener forma de riñón, va a tener un tiempo de vida media de 2 meses. Vamos con las funciones. Los macrófagos que derivan de los monocitos se van a encargar de fagocitar, ¿no? Comer a las bacterias, a comer patógenos, van a comer hongos, van a comer todo prácticamente. Estos lo van a hacer de diferentes formas, que en el libro dice que se va a mencionar en los capítulos posteriores. Bueno, yo podría rescatar que una de las formas más importantes por las que destruye a estos microbios es mediante la generación de especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno en los lisosomas que van a tener los macrófagos. Otra cosa importante, esto sí me ha gustado, es que los macrófagos residentes que ya provienen de nuestra vida prenatal van a actuar como células centinelas. Y acá encontré y me gustó esto. Dice que los centinelas son soldados que velan y custodian los puestos que se les ha confiado. Y los macrófagos son eso, los macrófagos residentes son células centinelas. Ellos van a estar ahí vigilando, cuidando los tejidos y van a observar o sea, y una vez que observen a cualquier microbio, lo que van a hacer es, van a empezar a producir bastantes citocinas. Van a ser como que, van a ser ahí los soldados, no sé, como que llamando a más gente, llamando a más personas que los puedan ayudar. Estos llamados serían las citocinas. Las citocinas van a ser sustancias que van a amplificar esta llamada para que vengan más células y ayuden para la respuesta, para destruir este microorganismo patógeno. Estas citocinas también, algunas van a viajar hacia los vasos sanguíneos con la intención de reclutar a monocitos y a otros leucocitos para que viajen hacia los tejidos y puedan también realizar su función inflamatoria. También van a realizar piroptosis y eferocitosis. En realidad, la piroptosis es como una respuesta inflamatoria bastante agresiva, requiere la participación de caspadas, inflamasomas, que también en el libro se menciona que se va a mencionar, que se va a detallar, profundizar más adelante. También, la eferocitosis es una infección de células bastante tranquila. Es como que son como los basureros que se llevan tu basura y imagínate un basurero así que haga su trabajo calladito, así hacen los macrófagos. Todas las células que ya están ahí, que tenemos necrosadas, que ya están ahí viejas y que ya no tienen mucha utilidad, los macrófagos también la ingieren y las destruye, pero de forma silenciosa. Ese es el proceso de eferocitosis. Es una destrucción, pero más calmada, tranquila, silenciosa.
Esto sí es importante. Los macrófagos actúan como células presentadoras de antígeno. ¿Y cómo lo hacen? Pues de esta manera. Como sabemos, los macrófagos ya están en los tejidos. Entonces, puede ser que en el tejido no se encuentre el antígeno. Y como habíamos dicho, en realidad en el ABAS dice tal cual que el antígeno es aquella sustancia capaz de producir la producción de anticuerpos, pero el antígeno también es cualquier sustancia extraña que se encuentre circulando en nuestro sistema inmune. Entonces, ¿cómo es que sucede esto? Nuestro macrófago va a ingerir el antígeno, lo va a ingerir y lo va a almacenar en un fagosoma. Este fagosoma se va a fusionar con un lisosoma y va a formar un fagolisoma. Este fagolisosoma va a tener en su membrana complejos mayores de histocompatibilidad. Es una proteína de superficie del fagolisosoma. Entonces, cuando se fusionan estas dos vesículas, se va a desintegrar el antígeno, se va a tratar de, no sé, de disminuir el tamaño, se va a tratar de, como dije, de desintegrar el antígeno en pequeñas porciones. Entonces, cuando ya está, no sé, ya está bien pequeñito el antígeno, está como que está desintegrado, eh, este fagolisosoma va a viajar hacia la membrana celular del mismo macrófago y va a liberar y el complejo mayor de histocompatibilidad va a agarrar una porción de esta sustancia y la va a presentar hacia un linfocito, para que el linfocito no sé, para que el linfocito sepa que hay algo en nuestro tejido que necesita ser destruido y que no es propio de nuestro cuerpo. A esa función de los macrófagos se les denomina presentadoras de antígenos, APC en inglés. También los macrófagos secretan citocinas que van a actuar sobre células tisulares que van a favorecer la que van a favorecer el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, que es la angiogénesis, y también va a favorecer la formación de matriz extracelular rica en colágeno, que sería fibrosis. Ahora, aquí tenemos a nuestro macrófago. Este es nuestro macrófago, este es el citoplasma, aquí está la membrana celular. La membrana celular va a tener distintos tipos de receptores. Hay muchos receptores, es rica en receptores. Uno de esos receptores va a ser los receptores tipo TOL. En inglés es Toll-like receptor, por eso es TLR en inglés, receptores tipo TOL. También vamos a tener receptores de complemento y receptores para FC de la inmunoglobulina G. Estos dos receptores van a identificar a las opsoninas, y las opsoninas son sustancias que van a marcar a los microbios para que éstas sean fagocitadas. Estos dos receptores van a detectar a las opsoninas y van a provocar una serie de cascada de señalización con la intención de ya fagocitarlos y de realizar ciertas otras funciones. Así como hay receptores que van a estimular la destrucción de estas células, también hay receptores que inhiben la respuesta de los macrófagos. Y uno de esos receptores inhibitorios es el SIRP-alfa. El SIRP-alfa es un receptor del macrófago que va a detectar a esta proteína CD47 que puede ser de moléculas sanas, y que le va a dar una señal al macrófago de no comer. Es como que si yo tengo CD47, no sé, si yo tengo aquí un CD47, el macrófago con su receptor SIRP-alfa va a entender que a mí no me tiene que comer, a mí no me tiene que hacer daño. Si es que yo no expreso esta proteína CD47, el macrófago sí, pues, ¿no? Puede ser que me detecte como una molécula extraña y que me empiece a atacar. Ya, Rodri, no sé si esta parte ha quedado clara. ¿Está? Las opsoninas, en pocas palabras, son moléculas que marcan a los microbios para que éstas sean fagocitadas.
Y los receptores que van a detectar a estas opsoninas pueden ser receptores del complemento o receptores para FC de la inmunoglobulina G. Aquí lo puse como una flechita. Ya, Rodri. Van a haber dos subpoblaciones de macrófagos, o bueno, van a haber dos activaciones ya. Los macrófagos pueden ser, pueden ser activados por dos vías, por una vía clásica y van a ser macrófagos M1, o por una vía alternativa y donde se van a transformar en M2. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Ya. Los macrófagos de la M1 van a ser, los macrófagos M1 van a ser aquellos macrófagos que van a, que van a matar de forma muy eficiente a los microbios, mediante la formación de especies reactivas de oxígeno, mediante óxido nítrico, mediante enzimas lisosómicas. Pero si es que estos macrófagos son activados mediante la vía alternativa, van a transformarse en macrófagos M2. Y esos macrófagos M2, al contrario de esa vía de destrucción de M1, van a favorecer la reconstrucción y la reparación de los tejidos mediante la expresión de estas proteínas, factores de crecimiento, interleucinas 10, factor de crecimiento TGFB, entre otros. Entonces, hay dos subpoblaciones de macrófagos M1, M2. M1 mata, ataca, es todo destrucción, y M2 es reconstrucción, favorece otra vez como que la calma inmunológica. Las células dendríticas, que favorecen sí, sí, está en las preguntas. Justo ayer que estaba viendo las preguntas, ahí decía que tienen participación en las metaplasias. Sí es importante, entonces las subpoblaciones de macrófagos. Algo raro que estaba viendo también es que morfológicamente no se pueden distinguir a los tipos de macrófagos, a las subpoblaciones que estas puedan tener. Estas más bien se distinguen por las funciones o por algunas moléculas que puedan hacer. A simple vista todos son iguales, pero no son todas iguales. Ya. Las células dendríticas también. Cuando veamos este soldadito Rodríguez, significa que son centinelas, ¿ya? Son muy importantes. Me ha gustado. Van a estar ahí vigilando. Van a estar ahí como que resguardando los tejidos, cuidando. Y si es que pasa algo, van a avisar a otras células para que empiecen a atacar. Ya, estas células dendríticas también van a ser células centinelas. Lo que he entendido, de verdad, a grosso modo, porque me ha costado bastante entender las células dendríticas, es que se les llaman así por las proyecciones membranosas que va a tener su citoplasma, muy parecidas a las neuronas, por eso se les llama células dendríticas.
Estas van a estar principalmente en la piel y en la piel van a ser llamadas células de Langerhans y van a estar también en los tejidos. Una vez que encuentran a los antígenos, van a viajar hacia los ganglios linfáticos para presentarlo a los linfocitos T vírgenes y comenzar la respuesta inmunológica también. No, de verdad, Rodríguez, esta sí no la he estudiado bien. Ya, creo que sí, Rodríguez. No, lo he buscado en el libro de histología, pero no lo he encontrado como células dendríticas. Pero sí, también también deben ser células receptoras de antígenos. Mm. Al final volvemos a Cayo para que le expliques. Ya, tenemos a las células granulocíticas. Tenemos, en realidad son tres, ¿no? Neutrófilos, basófilos, eosinófilos, los que tres que tienen gránulos. Pero hemos visto que los neutrófilos actúan, no, o sea, su acción principal no es mediante sus gránulos, es mediante su capacidad de fagocitosis que tienen. Entonces, las tres células granulocíticas importantes que tenemos son los mastocitos, basófilos y eosinófilos. Los mastocitos van a ser células parecidas a los basófilos, pero que están que son residentes en el tejido conjuntivo. Los basófilos y eosinófilos sí se encuentran en la sangre periférica. Vamos a comenzar con los granulocitos. Los granulocitos, en inglés, no diré, en alemán son mast cells, en alemán se les dice células cebadas. En alemán tiene un nombre bien, no sé, muy peculiar, mast cell, algo así, Rodri, y por eso también a los mastocitos también se les dice células cebadas. Estas van a ser las células fijas más grandes del tejido conjuntivo. En cuanto a sus características histológicas, es que van a medir de 20 a 30 micrómetros, van a tener forma ovoide, van a tener un núcleo esférico y central, y su citoplasma va a estar con muchísimos gránulos. Ve, Rodri, mira cuántos gránulos tienen. Se distinguen por sus gránulos. Estos gránulos pueden ser de dos tipos, mediadores primarios y mediadores secundarios. La diferencia entre estos dos es que los mediadores primarios ya se encuentran preformados en el mastocito a diferencia de los mediadores secundarios. Estos mediadores secundarios se van a empezar a sintetizar y a formar a medida en que el mastocito lo requiera. Entonces, los mediadores primarios más importantes que tenemos son, bueno, que tienen las células cebadas o mastocitos, son la heparina, histamina, proteasas, los factores quimiotácticos, tanto de eosinófilos como de neutrófilos. Rodri, ¿sabías que la heparina es un tipo de glucosaminoglucano? Ya, la heparina es un tipo de GAG,
GAG, es un tipo de glucosaminoglucano. Ajá, se encuentra, ajá, sí, sí, sí. Ya, la histamina no lo he leído, la heparina sí. Y ya, los mediadores secundarios, tenemos de dos tipos, los que derivan del ácido araquidónico que están en las membranas celulares y los que no derivan del ácido araquidónico. Y Rodri, sin ver, ya ver, dime cuáles son los mediadores secundarios que derivan del ácido araquidónico. Lo hemos visto en farmacología. Sí, son tres. No, son prostaglandinas, leucotrienos y tromboxano. Las vías para que se formen estos tres eicosanoides son las vías de la ciclooxigenasa y de la lipoxigenasa. Ya, entonces los mediadores secundarios van a ser de dos tipos, los que derivan del ácido araquidónico presente en la membrana celular y los que no derivan del ácido araquidónico. Los que no derivan van a ser esos, el factor activador de plaquetas, bradicininas, interleucinas, entre otros. Estos son datos, ya. Hay dos tipos de mastocitos. Mastocitos, de, mastocitos del tejido conjuntivo y mastocitos mucosos. Los mastocitos del tejido conjuntivo van a tener esos gránulos glucosaminoglucanos sulfatado de heparino. Y los mastocitos mucosos van a encontrarse en ¿dónde qué? Allá. Se van a encontrar el tejido conjuntivo subepitelial de los sistemas respiratorios y digestivos. Los mastocitos mucosos del tejido digestivo van a liberar histamina y esta histamina va a facilitar la activación de las células parietales en el estómago para la producción de ácido clorhídrico. Y algo, Rodri, que también me estabas diciendo es que uh, sí hay células inmunitarias en nuestro sistema nervioso central, ¿no? Que es la microglía, pero nuestro sistema nervioso central no tiene mastocitos. O sea, no puede haber mastocitos porque estos mastocitos podrían desencadenar edemas cerebrales, podrían desencadenar edemas medulares y por eso nuestro sistema nervioso central no tiene mastocitos, está ausente de mastocitos. Nada más, este es un datito histológico, se tiñen con azul de toluidina. Y entonces acá está. Tanto Rodri, basófilos como mastocitos van a tener en sus membranas celulares a este receptor, al receptor FC de superficie celular de alta afinidad para IgE, este receptor. Este receptor. A ver, un ratito, tengo que ordenar mis ideas. Ya. Entonces, los mastocitos, como los basófilos, van a reconocer a las inmunoglobulinas E que van a producir las células plasmáticas. ¿Qué es lo que sucede? Ya, tengo aquí, ¿no? Reconoció al IgE. El IgE ya reconoció al antígeno. Va a generar una cascada de señalización. Rodri, no sé, no tengo la certeza, pero ya que se activa el anilato ciclasa, la fosfoquinasa A, yo presumo que puede ser un receptor acoplado a proteína G. Entonces, tenemos aquí a los gránulos primarios que ya estaban preformados. Cuando se fosforila la PKA, la fosfoquinasa A, se va
va a fomentar la liberación de calcio para la posterior liberación de estos gránulos mediadores primarios, como son la histamina, heparina, factor quimiotáctico de eosinófilos, de neutrófilos. Y asimismo se va a activar otra vía para que el ácido araquidónico presente en la membrana celular empiece por las dos vías que te mencioné de la ciclooxigenasa y lipoxigenasa, empiece con la formación de prostaglandinas, leucotrienos, tromboxano. Entonces, de esta forma se empieza con la liberación, ¿no? de las sustancias de los gránulos de los mastocitos. Cuando esta respuesta, entonces, normalmente, cuando a la primera exposición puede que no haya, puede que no haya esta liberación, Rodri, pero cuando esta es una exposición repetida o esta es una exposición, no sé, más fuerte, puede haber una respuesta bastante fuerte y es por eso que se dice que las personas pueden hacerse alérgicas a algo, a una sustancia. Las personas pueden sensibilizarse a una sustancia para que tengan una respuesta bien fuerte. Con esta respuesta es así bien fuerte, ya descontrolada, pues va a derivar en el desarrollo de la hipersensibilidad inmediata. Inmediata porque se da en minutos, es rápida. Y es una respuesta que muchas veces puede llegar inclusive a la muerte. También se le llama reacción anafiláctica. Bueno, en su forma sistémica es una reacción anafiláctica. Bueno, como los gránulos primarios ya están preformados, son los que primero se liberan, ¿no? En un menor tiempo, de 1 a 5 minutos. Mediante esta respuesta, el mastocito está fabricando leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos. Estos van a ser mediadores lipídicos porque derivan del ácido araquidónico que está en la membrana celular. Se van a liberar en un tiempo aproximado de 5 a media hora, de 5 minutos a 30 minutos. Ya. Aquí he puesto los numeritos, significan el orden en el cual son liberados. Como ya he mencionado en la imagen anterior, los primeros que se liberan son la histamina. La histamina va a tener esas funciones, ¿ya? Va a dilatar los vasos sanguíneos, va a provocar broncoespasmo, va a favorecer la producción de moco en las vías respiratorias. La heparina es un anticoagulante. Facilita la inactivación de algunos factores de coagulación, con lo cual impide que se llegue al proceso de coagulación. Los segundos que se liberan son los factores quimiotácticos, tanto de eosinófilos como de neutrófilos. Dentro de los mediadores lipídicos derivados del ácido araquidónico tenemos a los leucotrienos y prostaglandinas y tromboxanos. Algo importante de los leucotrienos es que casi tienen las mismas funciones de la histamina, solamente que es mucho más potente que la histamina. O sea, si esta provocaba, dilataba de forma pequeñita los vasos sanguíneos, de forma disimulada, de forma discreta, los leucotrienos van a generar esta permeabilidad en los vasos sanguíneos, pero de una forma más escandalosa. Es una histamina, pero potenciada muy fuerte. Es una respuesta bastante fuerte de los leucotrienos. Las prostaglandinas también van a provocar broncoespasmo y van a aumentar la secreción de moco. Y el tromboxano es un mediador de la agregación plaquetaria. Dentro de los mediadores que no derivan del ácido araquidónico también se tienen a las bradicininas. Las bradicininas van a ser las causantes del dolor y al factor activador de plaquetas que va a producir una mayor permeabilidad vascular. Y entonces, Rodri, se dice que los eicosanoides son hormonas paracrinas. ¿Qué quiere decir eso? Hormonas paracrinas. Es que se liberan paracrinas al lado de la célula, que tiene ese efecto al lado de la Sí, célula original. van a ser como señales que van a actuar sobre como que aquí está mi célula y acá está mi otra célula y acá yo libero, no sé, leucotrieno y va a actuar sobre esto. Ajá. Sí, van a ser hormonas paracrinas que derivan del ácido araquidónico. Dependiendo de la enzima
que actúe sobre este ácido araquidónico, se va a tener la formación tanto de prostaglandinas como de leucotrienos. Si actúa la ciclooxigenasa sobre mi ácido araquidónico, voy a formar prostaglandinas. Si es que actúa la enzima lipoxigenasa, voy a tener leucotrienos. Y bueno, aquí está, ¿no?, la acción de cada uno de estos. Ahora, como ya había mencionado, los basófilos son muy parecidos a los mastocitos. Van a tener también van a tener abundantes gránulos, es lo que los identifica. Pero se van a llamar así basófilos porque se tiñen con un pigmento básico. Este pigmento básico se va a unir a proteínas ácidas. En realidad, el basófilo tiene proteínas ácidas, pero se tiñe con pigmento básico. Y aparecen teñidas de color azul por el pigmento. Basófilo es por que se tiñen con pigmento, tiene proteínas. Este pigmento básico puede ser, por ejemplo, la hematoxilina, o puede ser otro tipo de pigmento. En cuanto a sus características histológicas, pues podemos observar un tamaño de 8 a 10 micrómetros, más o menos similar, quizás una ligera, un poquito más pequeño, un poquito más grande que los glóbulos rojos. Tienen núcleos en forma de S, pero que están ocultos por los abundantes gránulos que presentan. Su citoplasma tiene abundantes gránulos y tiene una vida media de 60 horas, aprox 3-4 días. Van a tener dos tipos de gránulos específicos y azurófilos. Dentro de los específicos, a los específicos también se les llama primarios. Como son la heparina, que es anticoagulante, histamina, que es un vasodilatador, factor quimiotáctico de eosinófilos, neutrófilos, peroxidasas con sulfato. Dentro de los azurófilos, bueno, van a ser lisosomas y van a tener enzimas, también van a presentar enzimas. Como ya mencioné, los basófilos tienen proteínas ácidas, pero se tienen con pigmentos básicos y por eso son basófilos. Por eso, de ahí deriva su nombre, ¿no?, basófilos. Ahora, ¿quién estimula la formación de basófilos? Estas tres proteínas. El factor estimulador de estas colonias. Bueno, estas dos proteínas estimulan la formación de basófilos. Presentan a la proteína de superficie distintiva CD49 y a la misma, al receptor de superficie celular de alta afinidad para inmunoglobulina E. A esta también la presenta, muy parecido a los mastocitos. La acción de los basófilos no es tan potente como de los mastocitos. Ahora tenemos a los eosinófilos. Los eosinófilos van a tener proteínas básicas que se van a teñir con pigmento ácido. Pigmento ácido como la eosina, y por eso se les llama eosinófilos, y van a adquirir una coloración bastante rosada, bastante rojiza. Podemos observar aquí dentro de sus características histológicas que tienen un tamaño de 12 a 15 micrómetros, el núcleo suele ser bilobulado y el citoplasma presenta abundantes gránulos con proteínas básicas porque se tiñen con pigmento ácido. Es la primera línea de defensa frente a parásitos y constituye del 1 al 5% de glóbulos totales. Las proteínas más importantes que presentan los eosinófilos son estas, las proteínas básicas mayores 1. Estas proteínas se van a unir a la superficie de los parásitos y van a destruirlas. Y son estas proteínas las responsables son las responsables de atacar a los parásitos. Ya. Ahora, estas tres proteínas, interleucina 3, 5, van a favorecer la maduración del eosinófilo y las interleucinas 5 van a reclutar eosinófilos de la circulación hacia el tejido conjuntivo. Interleucina 5, eosinófilos. Ya. Van a presentar en sus membranas
estos tres tipos de receptores. Ahora vamos con los linfocitos. Los linfocitos pertenecen al linaje linfoide y van a ser los responsables de la inmunidad adaptativa. Existen diversas clases, diversas poblaciones de linfocitos, pero las dos más importantes son los linfocitos B y los linfocitos T. Como ya le he mencionado, estos dos participan en la inmunidad adaptativa. Los linfocitos B participan en la inmunidad tumoral mediante la fabricación de anticuerpos, mediante que los linfocitos T participan en la inmunidad celular, no por la fabricación de anticuerpos, sino porque tienen una acción dentro de la célula. O sea, matan o bien matan a la célula o fabrican sustancias que van a destruir a la célula. Los linfocitos, a simple vista, todos son iguales. Cuando se ve en un frotis sanguíneo, los linfocitos todos son muy parecidos. El tamaño es muy parecido al de un glóbulo rojo, miden de 7 a 8 micrómetros. Podríamos decir que todos los linfocitos son iguales si los vemos en el frotis sanguíneo, pero si se ha logrado diferenciarlos porque han habido bastantes técnicas, sobre todo técnicas inmunocitoquímicas, que han logrado detectar que tienen diferentes proteínas de superficie. Su núcleo es bastante grande, ocupa casi toda la célula, y es algo excéntrico. Su citoplasma es bastante pequeño, está situado en la periferia. Bueno, como ya le mencioné, hay diferentes poblaciones de linfocitos B, T, y ya bueno. Vamos a ver los linfocitos B. Los linfocitos B son inmunidad humoral. En las aves, los linfocitos B maduran en la bolsa de Fabricio. Ese fue como que el primer acercamiento para conocer a estos linfocitos B, mientras que en los humanos los linfocitos B maduran en la médula ósea y de ahí deriva su nombre. En inglés médula ósea es bone marrow, entonces si es que como derivan de ahí, ¿no? Bone marrow, de ahí sacaron su nombre, linfocitos B. Aquí comienza su maduración, pero el lugar de término de desarrollo de los linfocitos B es el vaso. Van a existir tres tipos de subpoblaciones: linfocitos B foliculares, B1 y de la zona marginal. Pero los más importantes, los más abundantes y los que van a convertirse en células plasmáticas posteriormente van a ser los linfocitos B foliculares. En cuanto a los linfocitos T van a completar su maduración en el timo, y de ahí deriva su nombre, linfocitos T. Van a existir diferentes subpoblaciones de linfocitos T mediante las proteínas de superficie que lleguen a expresar. Si es que expresan esta proteína, que es la CD4, van a ser linfocitos T CD4, linfocitos T cooperadores o linfocitos TH. Estos van a secretar citocinas y estas citocinas van a enviar señales a los macrófagos para que fagociten a los microbios, o van a enviar señales para que se diferencien también los linfocitos B y T también. Si es que estos linfocitos T expresan esta proteína, CD8, van a ser linfocitos T citotóxicos, CTL. Y estos sí van a matar directamente a la célula infectada. Van a acoplarse a esta célula y le van a enviar una señal para que comience su proceso de destrucción. También se van a tener a los linfocitos T reguladores CD4+, que van a suprimir la acción de otros linfocitos, que van a controlar la respuesta inmunitaria. Los linfocitos también se pueden dividir de acuerdo a su historial de exposición al antígeno en vírgenes, efectores y de memoria. Como ya lo hemos repetido varias veces, un linfocito T virgen es un linfocito ya maduro, que ya, o sea, como que es aquella célula que ya está lista, como que recién ha terminado la universidad, pero que nunca ha tocado un paciente. Es como que tiene el conocimiento, pero nunca ha actuado. Es aquella célula que carece de experiencia inmunitaria, célula virgen. Un linfocito efector es aquel linfocito que tiene la capacidad de producir sustancias que pueden eliminar a los antígenos extraños.
En cuanto a los linfocitos, ya bueno, tenemos aquí el linfocito T virgen, linfocito T efector y los linfocitos de memoria. De estos linfocitos T efectores va a haber una población que van a convertirse en linfocitos T de memoria. Estos linfocitos de memoria van a ser los primeros en actuar en una segunda o tercera o cuarta exposición que la persona pueda tener hacia ese antígeno. Y algo que también Rodríguez te estaba mencionando es que tanto linfocitos T vírgenes como de memoria van a permanecer en un ciclo G0 del ciclo celular. No van a dividirse, van a estar ahí quiescentes, esperando su momento para convertirse bien en efectores o para convertirse en, no sé, si es que es un linfocito T virgen, para convertirse en un efector, y si es que es un linfocito de memoria, también efector. Tenemos igual a los linfocitos B. Los linfocitos B vírgenes son aquellos que nunca han conocido un antígeno, pero una vez que conocen a un antígeno, migran hacia el tejido conjuntivo y se transforman en células plasmáticas. Aquí tenemos este diagrama también que lo explica bastante bien. Tenemos aquí a una APC, una célula presentadora de antígeno, que ya lo presentó el linfocito T. El linfocito T igual se lo presenta al linfocito B. El linfocito B se transforma en una célula plasmática y empieza a producir anticuerpos. El linfocito B que produce anticuerpos es un linfocito B efector que ya pasa a llamarse célula plasmática. Y al igual que en los linfocitos T, cierta proporción de estos linfocitos B efectores se va a transformar en linfocitos B de memoria. Ya, Rodri. Eso sería todo. Lo que he leído en el Murray es que hay tres células dendríticas. Las células dendríticas mieloides, las plasmocitoides y las foliculares. Las mieloides son las convencionales, las típicas. ¿Y por qué se llaman mieloides? Porque derivan de la línea mielocítica. Son las más clásicas. Y como tú lo has explicado, tienen como que pequeñas crestas, ¿no? O sea, como una neurona, como células dendríticas, perdón. Entonces, por eso se llaman células dendríticas, mieloides. Y pues, estas lo que hacen es captar antígenos por fagocitosis. Ya captan antígenos y pues con todo el proceso que has explicado, ese fagosoma se une al lisosoma, el antígeno es procesado y pues se une al receptor, al complejo principal de histocompatibilidad. Y eso pues se muestra o se expone en la superficie de la célula dendrítica. Y estas van a los ganglios linfáticos y pues hace su función, ¿no? Que es presentar el antígeno a los linfocitos principalmente. Las plasmocitoides, células dendríticas plasmocitoides, em, se parecen a los plasmocitos, pero las células plasmáticas, ¿ya? Y se encuentran en tejidos linfoides y también en la sangre. Y su función principal no es presentar antígenos, sino producen de forma masiva interferón tipo 1, interferón alfa, interferón beta, que es importante para infecciones virales. Y las células foliculares, estas son las que se encuentran en los folículos de los ganglios linfáticos y del vaso. Y estas tienen como que prolongaciones citoplasmáticas muy largas, como un pulpo. Y esos son pegajosos. Pues como son pegajosos y son grandes, tienen una gran superficie, ahí se pegan los antígenos. Y de esa forma presentan los antígenos a los linfocitos. Y no requieren de complejo de histocompatibilidad para presentarlos, sino simplemente el antígeno se pega a su superficie y así lo presentan a los linfocitos T, a los linfocitos B. Entonces son tres, los mieloides, Plasmocitoides, plasmitoides y mieloides, foliculares. plasmocitoides y foliculares. Mieloides, plasmocitoides y foliculares. Ajá, y las células de Langerhans
son un tipo de células dendríticas convencionales, o sea, son mieloides. Son las comunes, o sea, las que captan antígenos, las procesan y las presentan con su complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, mira otra vez, están las mieloides, plasmocitoides y foliculares. Ujú. Las mieloides, lo típico, ¿no? Lo que captan el antígeno y lo presentan en su receptor, que es el complejo principal de histocompatibilidad. Las plasmocitoides se parecen a los plasmocitos y lo que hacen es liberar gran cantidades de interferón tipo 1, alfa, beta, y principalmente para respuestas antivíricas, antivirales. Y los foliculares tienen una superficie grande y son pegajosas y ahí pues se queda atrapado el antígeno y pues así presenta el antígeno a los linfocitos T y a los linfocitos B sin necesidad de ningún receptor. MHC. Y ese es lo que tengo. Ah, ya, y entonces las células de Langerhans, ¿qué tipo de células dendríticas son? Típicas, mieloides. Ajá, eso no. Ahora pasamos con las preguntas. Y a Rodri, porfa, tú lee las preguntas. Está. Rodri, retroalimentación de la exposición constructiva. Al comienzo sí creo que estaba entusiasmada. No, no, no. Ya, Rodri. ¿Cuál es el marcador de superficie característico que define todas las células troncales hematopoyéticas? El Estaba en CD45. la imagen. Es la. Dime, Creo que. No, 34. ¿es 34? Ya, Ujú. seguro, ya. No, no lo marco, siempre la Rodri, 2. la 2 creo que no es muy importante. Es muy de memoria. Ya, pero a ver, ¿qué tipo de gránulos en los neutrófilos contienen las enzimas mieloperoxidasa, defensinas y elastasa? Tiene dos tipos de gránulos, ¿no? Primarios y secundarios. Serán los primarios. Ujú. Ya, de acuerdo al sistema fagocítico mononuclear, ¿cuál es la vida media aproximada de un macrófago tisular? Viven bastante tiempo. Mm, s- 2 meses. Ujú. Sí, 2 meses. ¿Cómo se denominan los macrófagos residentes localizados específicamente en el hígado? Kupfer, células de Kupfer. Ujú. ¿Cuál es la función principal de los linfocitos TCD8 citotóxicos? Eh, producción anticuerpos. La C, eliminar Ujú. directamente células infectadas por virus o células tumorales. Ya. El proceso por el cual los leucocitos atraviesan las paredes de los capilares para migrar a los tejidos se denomina diapéresis.
Ujú. Ya. ¿Qué mediador primario de los mastocitos es un potente anticoagulante? La heparina. Sí. ¿Cuál de los siguientes leucocitos es el menos abundante en un frotis de sangre periférica normal? El basófilo, Ujú. ¿El neutrófilo cuánto es? 60%. 60 setenta por El ciento. segundo, el segundo más abundante, El macrófago. No, los linfos, monocitos. Ah, los linfocitos, linfocitos. Luego los, 28. luego los monocitos, ¿no? Luego eosino y basófilo. Ajá, ya. ¿Y los mastocitos dónde entran? Menos abundantes, Son sí, del ¿no? tejido conjuntivo. Son células del tejido conjuntivo, no son células de la sangre, los mastocitos. Ya. No hay mastocitos en la sangre. ¿Qué citosina es fundamental para la maduración y supervivencia de los eosinófilos? El factor estimulante de colonias de granulocitos. Los No, macrófagos, sí no, está bien. no. ¿Cuál Es es? interleucina 5, Rodri. La Interleucina. 9 es interleucina 5. s- Sí, in- 9, ¿Interleucina qué? interleucina 5, 5. Interleucina, sí. Ya. ¿Qué macrófagos activados por la vía clásica se caracterizan por eh, Mm. producción- será producir óxido nítrico y después reactivos de oxígeno Ujú. para Sí. destruir microbios? ¿Cuál es el marcador de superficie universal para todos los linfocitos T maduros? CD3. Debe ser. Sí, Rodrigo. Mucha. A ver aquí. Sí, sí, sí. Sí, Rodri, de 3. ¿Qué célula es considerada la APC, célula presentora de antígeno más eficaz para activar linfocitos T vírgenes? Serán las células dendríticas. La 12 es la B. Sí, la B, células dendríticas. Ya. La proteína de membrana CD47 en células sanas actúa como una señal de Don't eat me. no me comas. B. Ujú. Se unía a qué receptor de los macrófagos? Este es algo así que es SP, CIRP ¿cómo se llama? alfa. ¿CIRP? CIRP alfa. Alfa. Ya. ¿Cuál es el precursor inmediato de una célula plasmática productora de anticuerpos? Un linfocito B. ¿Sí o no? La C. Ujú. ¿Qué característica histológica distingue a un eosinófilo en un frotis de sangre? Núcleo contra no. Núcleo en forma de S oculto. La C. Núcleo bilobulado y gránulos citoplasmáticos grandes de color rojo anaranjado. ¿Por qué? Porque sus Eosinófilos, gránulos. ¿no? Son ¿Por qué eosinófilos, o son? sea, tienen afinidad por la eosina, que es una sustancia ácida. Y Ujú. sí, ya. Los receptores tipo TOL son ejemplos de receptores de reconocimiento de patrones. La B. Ujú. Sí. Pertenecen a la inmunidad innata, ¿no? Los receptores tipo TOL. Ya. ¿Qué célula del sistema inmunitario innato es experta en la destrucción de células infectadas que han perdido la expresión de complejo principal de histocompatibilidad clase 1? Mm, Ahí son las natural killer. ok. Eso es para explicarlo también. Es bien profundo también ese temita. Y eso sí está, sí lo he hablado. La hipersensibilidad de tipo 1, alergia inmediata, está medida principalmente por la interacción de antígenos con IgE unida a mastocitos y basófilos. Siendo la B.
Ujú. ¿Cuál es el tamaño promedio de un monocito en la sangre periférica, siendo el leucocito más grande? Es de 15 a 20, creo. ¿Dónde está? Esta, No, la de C. 20 La C. La A, la C, la C. la C, ajá, de 15 a 20. ¿Qué órgano es el lugar de maduración de los linfocitos T? El timo. Ay, Rodri, esas preguntas parecen de ChatGPT y son de Gemini. Malas, mala, mal, mal, mal. Pues también, están chéveres. Las otras sí creo que están más bonitas, ¿ah? Ya. ¿Cuándo fue? Esa se vuelve a repetir. ¿Cómo, cómo? A Está ver, bien. eso está repitiendo. Esa, ajá, esa. Pero como para que refuerces la idea. Ya. Este es CD34. Sí. No pertenece al linaje mielocítico. ¿Cuál no pertenece al linaje mielocítico? Los linfocitos. Sí. Ujú. ¿Cuál es el porcentaje normal de neutrófilos en la sangre periférica de un adulto? 60-70%. Los gránulos primarios o azurófilos de los neutrófilos contienen principalmente lisozima y mielopéroxidos. ¿Cómo Sí. se denomina los macrófagos residentes en el tejido óseo? Osteoclastos. Entonces ya sabemos que los osteoclastos derivan de los macrófagos, ¿no? Pero, no, o Ujú. sea, los osteoclastos son Sí. macrófagos en el hueso. Ujú. Ya. ¿Qué citocinas inducen la activación del macrófago por la vía clásica? Interferón gamma y productos microbianos. Sí, la C. La 6 es la C. Sí. Ujú. Sí. El marcador CD14 es característico de... no, no sé. Mm, Monocitos y macrófagos. Pero no es necesario saber eso, creo. ya. Eso sí, el 8 sí. La molécula CD47 en las células del anfitrión evita la fagocitosis al unirse al receptor SIRP-alfa, ¿no? SIRP-alfa, SIRP-alfa. Ujú. ¿Cuál es la función principal de los eosinófilos? Eh, ¿Cuál era? Parásitos. Reproducción. Ah, ya, sí, sí. Tiene proteínas específicas para la destrucción de la superficie de los parásitos. Esa proteína es la MBP, MBP1, MBP1. Ah, sí, 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 sí lo habías mencionado. ¿Cómo se llama? Puta? No, no Proteína me básica acuerdo. mayor. Proteína básica mayor. Proteína básica. Ya. Claro, como es básica, tiene afinidad por lo ácido y el leucina es ácida. Ujú, Se tiñe, ¿no? ujú. Ya. ¿Qué citocina es esencial para la maduración y activación de los eosinófilos? Yo te la he repetido. 5. No, Sí, 5. bien, los mastocitos se activan en reacciones alérgicas principalmente por el entrecruzamiento de IgE unida al receptor Fc epsilon. FSD. Fc es una porción de los anticuerpos, ¿no? Ajá, receptor FC de alta afinidad para IgE es el nombre. En realidad es receptor FC de alta afinidad para IgE. Mm. Mastocitos basófilos IgE. ¿Cuál es el medidor lipídico secundario sintetizado de nuevo del mastocito? El medidor lipídico secundario es mm, lipídico secundario, leucotrienos. Tienes que estar seguro. Es Sí, leucotrieno. leucotrienos. Leucotrienos. Claro,
la histamina, heparina y triptasa ya están formadas. Los leucotrienos se forman a partir del ácido araquidónico de la Lipoxígenas. membrana celular. Ujú. ¿Mediante qué enzima? ¿Mediante qué vía? Las lipoxígenas. ¿Y mediante COX que se forma? Prostaglandinas y tromboxanos. Ah, ya, Rodríguez. Los leucotrienos también dije algo, que son como la histamina, Sí, pero más pero potentes. potentes. Permiten Ajá. el broncoespasmo y vasodilatación de los vasos Ajá. sanguíneos. Y la extravasación también, pero más fuerte. Los leucotrienes promueven eso, pero de forma potente. Ya, Rodri, no dudes en esas preguntas, ¿no? Ya. Que ¿Cuál sí es hasta la, he puesto imágenes. cuál es la principal diferencia de localización entre los basófilos y mastocitos? Los... No, esta no es. No. No, sí, sí, sí. La B. Los basófilos circulan en la sangre y los mastocitos residen en los tejidos. Sí, ¿Qué complejo molecular es el marcador universal de los linfocitos T maduros? C3. sí, Igual. sí, c de Sí. tres. Los linfocitos T que reconocen antígenos asociados a moléculas del MHC clase 2 son linfocitos T que reconocen antígenos asociados. Los cooperadores. No, no, Sí, no, no, sí. no, 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 no. Sí, 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 sí son, sí son, La sí gente son. Sí. sabe. Solamente que ya no le ha abarcado mucho ahora porque ya se me está yendo la voz. Sí, sí, yo la relación sí. MHC2 es con el 4 y el 1 es con el 8. Ujú, Ya. ya. 1, 8, 2, 4. ¿Qué marcador se utiliza comúnmente para identificar linfocitos B? Mm, La B será pues CD19 o CD20. Sí. Ujú. Sí, Los sí. linfocitos natural killer se caracterizan por expresar CD mm, 56 y 16. ya. Aunque no lo he mencionado. Un linfocito virgen se También define se le como llama Night. knife, knife, ¿cómo es? ¿Cómo se pronuncia? Knife. Knife. No sé si está en inglés, Rodri. Porque en inglés virgen es virgin. ¿De dónde se habrá salido? Pero en varias imágenes también está como que knife, knife. Mm, Ya que es un linfocito virgen. Se define como que no tenía contacto previo con su antígeno específico. Ajá. O que no ha tenido experiencia inmunitaria. Mm. ¿Qué tipo de macrófagos vía de activación promueven la reparación tisular y la fibrosis? Los tipo 2, macrófagos tipo 2, la B. Ujú. ¿Qué es la fibrosis? Lo he dicho. Fibrosis es formación de tejido fibroso. O sea, La se estimula la formación de matriz extracelular rica en colágeno. ajá. Esa es fibrosis. Sí, sí, eso es. ¿Cómo se llama el proceso por el cual los leucocitos atraviesan el endotelio capilar? Diapéresis. Ya, muy bien. Hay 10 más, creo, abajo. ¿Y, ay, dónde está eso del cáncer? Por ahí, por ahí debe estar Rodri. Ay, creo que hay una, la verdad. No ¿Cuál es la recuerdo. función principal de los neutrófilos en la respuesta inmunitaria innata? Mm, la B, por fagocitosis y Son eliminación de famosos. patógenos bacterianos y fungos. Ya. ¿Qué tipo de linfocito es capaz de destruir células infectadas por virus sin necesidad de un reconocimiento previo de antígeno específico? Este, En natural killer. los citotox. ¿Natural killer? Creo que sí. La dosis la sé. Sí, natural killer. ¿Cuál es la función principal de las células dendríticas? Sí, actúa como puente entre la inmunidad innata y la adaptativa. La 3 la. ¿Qué marcador de superficie es característico de los linfocitos T colaboradores? Helper.
Este, colaboradores, será CD8, o no, No, CD4, CD4, CD4. CD4, Los CD4. CD8 son citotóxicos. Citotóxicos, CD8 citotóxicos, CD8. CD4. CD4 Helper. ¿Qué célula del sistema inmunitario madura en el timo? El linfocito T. Ya. Los macrófagos M1 se conocen como macrófagos de activación clásica. ¿Cuál es su perfil funcional predominante? Mm, la B. Se está repitiendo, creo, esta Ujú. pregunta. ¿Cuál, Para cuáles de los reforzar siguientes? ideas. Ajá. ¿Cuáles de los siguientes estímulos inducen típicamente la polarización hacia el fenotipo del macrófago M2? Interleucina 4, interleucina 3. Ujú. Salud. Gracias, En el gracias. contexto de un tumor sólido, ¿por qué la presencia excesiva de macrófagos con fenotipo M2 suele asociarse a un mal pronóstico? Mm, la B, porque promueven la remodelación del tejido, la angiogénesis y suprimen la respuesta de linfocitos T. Ujú. Sí, ¿Cuál es una diferencia metabólica clave entre los macrófagos M1 y M2 en relación con el metabolismo de la arginina? Mm, la C. sí, es la C. Los M1 convierten en arginina. ¿Que el óxido nítrico deriva de la arginina? Debe ser. ¿Qué célula de la inmunidad innata es rica en gránulos de histamina y es fundamental en la respuesta contra parásitos grandes, helmintos y en las alergias? Mastocito. Sí. Ujú.